Cordial bienvenida a su seminario semanal Jesús Reyes Corona, nuevamente con una nueva personalidad que nos acompaña el día de hoy, al cual le agradezco al doctor René Ledesma por compartir un poquito de su tiempo con nosotros. Pero bueno, antes de esto, pues quisiera presentarles un video que la verdad a mí me emociona, me gustó cómo quedó este video y pues está muy de acuerdo con el tema que el doctor René pues va a compartirnos el día de hoy. El día de hoy les voy a presentar nuevamente el laboratorio del doctor Felipe Pacheco, que justamente pues está en relación con el tema del doctor René. Entonces, sin más, voy a compartir mi pantalla. Hola a todos, mi nombre es Felipe Pacheco Vázquez y este es el laboratorio de materia granular y dinámica de fluidos, el cual se encuentra en el Ecocampus Valsequillo. En este laboratorio realizamos experimentos que tienen que ver con materia granular, que son conglomerados de partículas que interactúan principalmente a través de colisiones y fricción entre sus superficies. Los encontramos en todos lados, los puedes encontrar desde en la mañana en tu cereal, pero también en sistemas más grandes como las dunas de desiertos, las arenas de las playas, el fondo del mar, o incluso cubriendo la superficie de planetas y lunas. Por esa razón, la materia granular ha sido utilizada para estudiar la formación de estructuras en superficies planetarias. En este momento tengo 3 estudiantes de licenciatura y 3 estudiantes de posgrado, y con ellos estudiamos este tipo de sistemas. Por ejemplo, este es un experimento en el que vamos a colisionar distintos cuerpos granulares. Este simula un asteroide, por ejemplo, y alguna luna o algún cuerpo mayor, y estudiamos a alta velocidad el impacto de estos cuerpos como función de la energía cinética. Por otro lado, también realizamos experimentos en dinámica de fluidos. Hemos estudiado la coalescencia de gotas, la estabilización de burbujas utilizando recubrimientos de partículas, y este es un experimento, así, rápidamente para ejemplificar lo que hacemos, en donde tenemos, por ejemplo, gotas de agua en estado líquido, es decir, gotas que levitan sobre su propio vapor, y entonces estudiamos la coalescencia de otras gotas de distintos líquidos con estas gotas líquidos. Esto nos permite, dependiendo de la miscibilidad de los líquidos, de la diferencia de temperaturas entre estas gotas, uno puede tener coalescencia directa o un bouncing consecutivo de las gotas. Y esto nos permite estudiar propiedades como la tensión superficial de las gotas que están involucradas. Pues este ha sido rápidamente un video sobre lo que realizamos en GraceLab. Espero que les haya gustado. Visiten nuestra página www.gracelab.weebly.com, en donde podrán encontrar más información sobre los videos y sobre el tipo de investigación que realizamos aquí. Muchas gracias. Nuevamente deseo que este video pues sea de gran ayuda para cada uno de ustedes, sobre todo para los estudiantes que en algún momento pues tienen que elegir cuál va a ser su tema de investigación. Bueno, pues aquí hay un laboratorio más que se encuentra en Ecocampus a cargo del doctor Felipe Pacheco, que pues con mucho gusto los esperaría en su laboratorio. Bueno, pues sin más, el día de hoy estoy contenta, ¿verdad?, de recibir al doctor René Cepeda. Él, pues con mucho gusto aceptó esta invitación
Y pues quiero platicarles un poquito acerca de su trayectoria académica. Él es de formación ingeniero mecánico por la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México. Él es maestro en ciencias y en ingeniería de materiales por el Instituto de Investigaciones en Materiales, el IM de la Universidad Nacional Autónoma de México. Él realizó su doctorado en dinámica de fluidos por el Instituto Nacional Politécnico en Toulouse, en Francia. También realizó diferentes postdoctorados, uno en dinámica molecular en el Instituto de Mecánica de Fluidos en Toulouse también. Otro postdoc también se realizó en medios continuos y materia activa en la Escuela Superior de Física y Química, también de París. Y también ha participado como cátedra CONACYT comisionado en la Universidad de Quintana Roo. Actualmente, pues él es profesor de tiempo completo en el Departamento de Ingeniería Industrial y Mecánica de la Universidad de las Américas, Puebla. Dentro de los temas que el doctor por los cuales tiene interés, pues es la mecánica de medios continuos, el fenómeno de fenómenos interfaciales, interacción fluido-estructura y materia activa y física de los deportes. Pues sin más, doctor, no me resta más que agradecerle su participación en este seminario y pues le cedo la palabra. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, doctora Anabel, por la invitación, por la oportunidad de poder pues, compartir con jóvenes mentes y con colegas el trabajo de investigación que pues, realizamos. Déjeme, comparto la pantalla, ¿verdad? Sí, claro que sí. Y la voy a poner, usted me dice, ¿la voy a poner otra vez en pantalla completa? Sí. Ya está, listo. Perfecto, muchas gracias. Bueno, pues nuevamente muchas gracias por la invitación y por poder compartir con ustedes este trabajo que precisamente estoy realizando en colaboración con Felipe Pacheco, muy a modo el video. Precisamente vimos un video que nos mostró, bueno, un experimento que nos muestra Felipe de investigación reciente que pues él ha realizado y que estoy muy agradecido que me haya invitado a participar con él en este tema, ¿no? Y precisamente es el de hoy, son gotas que están en estado de Leidenfrost y que pues hemos estado trabajando desde diferentes enfoques, ¿no? Él ha hecho los experimentos, yo me he enfocado un poquito más en la parte de teoría y precisamente la parte teórica es la que les voy a platicar el día de hoy. Pero bueno, comentarles por qué empezamos a estudiar precisamente la evolución de una gota en estado de Leidenfrost. Pues precisamente por lo que nos mostró Felipe hace unos minutos. Si tenemos dos gotas que están levitando sobre su propio vapor, sobre una placa caliente, pues dependiendo de la naturaleza de las gotas vamos a tener diferentes interacciones. Del lado izquierdo son dos gotas de agua que coalescen directamente al entrar en contacto, y del lado derecho tenemos dos gotas que normalmente deberían de estar coalesciendo, el etanol y el agua son miscibles, pero no lo están haciendo, no están presentando el comportamiento usual. Y precisamente es por un fenómeno que acabamos de publicar, de empezar a mostrar a la comunidad científica, en el que líquidos que son miscibles no están coalesciendo como deberían de hacerlo, como sucede a temperatura ambiente, y esto se debe precisamente a lo que hemos bautizado como triple efecto Leidenfrost. Entonces, perdón, aquí está la referencia. En el video que ahora están observando del lado izquierdo, pues están viendo una gota de acetona que está rebotando contra una gota de agua. Las dos están en estado de Leidenfrost, la temperatura de la placa es muy superior a la temperatura de ebullición de ambos líquidos, y resulta que la gota de acetona rebota, pues durante un cierto tiempo rebota mientras tiene un tamaño superior a un tamaño comparable con la longitud capilar. Y en ese momento coalescen, ¿no? Entonces, lo que normalmente esperaríamos ver a temperatura ambiente es que coalescan directamente, y aquí hay una coalescencia un poquito retrasada, ¿no? Y vemos ese rebote que también es un fenómeno pues, interesante, que tiene que ver con pues, las oscilaciones que tiene, sobre todo la gota de agua, ¿no? Y bueno, hay un montón de cosas, un montón de fenómenos que están ocurriendo al mismo tiempo, pero principalmente lo que reportamos fue el hecho de que
Como la temperatura de saturación del agua es superior a la temperatura de saturación de la acetona, pues para la gotita de acetona que está acercándose a la de agua, el agua funciona como si fuera una superficie caliente y entonces entra en una tercera zona del Leidenfrost. Las primeras dos zonas del Leidenfrost, pues bueno, una de ellas es debajo de la gota de agua, la otra es debajo de la gota de acetona. Ahí tenemos dos zonas Leidenfrost. Y la tercera zona Leidenfrost es precisamente cuando se acerca la gota de acetona al agua, se evapora la acetona y genera una capa de vapor entre las dos gotas que evita la coalescencia. ¿Sale? Entonces, pues ese es el nuevo fenómeno que acabamos de reportar. Recientemente fue publicado. La verdad es que ha recibido mucho interés por la comunidad científica. Y pues bueno, los invito si tienen interés en revisar este trabajo, pues ahí está la referencia. Pero bueno, ¿por qué estudiar el fenómeno del Leidenfrost si pues desde hace más de un siglo más o menos el señor Leidenfrost pues reportó lo que estaba observando cuando una gota de un líquido está levitando sobre su propio vapor debido a la presencia de una placa que tiene una temperatura superior a la temperatura de saturación del líquido? Si tiene más de 100 años estudiado, bueno, pues resulta que hay gente que lo ha abordado el tema. Sin embargo, todavía hay muchas preguntas al respecto, como por ejemplo, ¿qué define esa temperatura? Porque la temperatura del Leidenfrost no es exactamente la temperatura de saturación de la gota, está por encima, entonces hay investigación corriente al respecto. En particular, nosotros nos interesamos por la evolución de una sola gota, cómo va a cambiar el tamaño de una sola gota en estado de Leidenfrost. Entonces, pues, haciendo un poquito de investigación bibliográfica sobre el tema, uno de los artículos que ha recibido mayor divulgación y mayor interés por parte de la comunidad científica, pues es el artículo de Biance, es un PRL de 2003. En este artículo, los autores mencionan que se puede hacer un análisis de la forma de las gotas, del espesor de la película de vapor que hay entre la gota y la placa. Aquí lo que estamos viendo en las fotografías, precisamente gotas de dos diferentes tamaños. Esta es una gota grande, ¿sale? Que sabemos que por acción de la gravedad, pues las gotas grandes van a formar un charco o una pancake, ¿no? Y las gotas pequeñas van a tener una forma esférica. La tensión superficial domina sobre la gravedad, entonces la forma de la gota es esférica. Como les mencionaba, estos autores nos mencionan que se puede caracterizar tanto la forma de la gota como el espesor de la película de vapor, como el tamaño del contacto entre la gota y el tamaño visto desde arriba, sería el radio observado desde arriba de la gota, se puede caracterizar con un análisis cuasi estático. Entonces, ¿cuáles son los parámetros que intervienen precisamente en este fenómeno? Pues la diferencia de temperaturas. TL es la temperatura del líquido, entonces sería su temperatura de saturación. Normalmente se considera que las gotas en estado de Leidenfrost tienen una temperatura homogénea. No lo es tan cierto, pero se puede, bajo ciertas hipótesis, considerar que sí. Que toda la gota tiene la temperatura de saturación, mientras que la otra temperatura importante es la temperatura de la placa, ¿sale? Y esta diferencia de temperaturas precisamente es la que provoca el efecto de Leidenfrost, mientras que la temperatura de la placa sea superior, ¿no? Bueno, en realidad se toma el valor absoluto, no es un problema, simplemente hay que conocer esta diferencia de temperaturas. El otro parámetro importante es la longitud capilar precisamente, y su comparación con el radio equivalente de las gotas nos va a decir qué forma van a tener. Si el radio equivalente de la gota es superior a la longitud capilar, entonces las gotas toman esta forma de pancake, y si el radio de la gota es inferior a la longitud capilar, las gotas tienen una forma esférica. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, independientemente de la forma, lo que plantean los autores de este artículo es que debe de haber en estado de equilibrio cuasi estático, hay una equivalencia precisamente entre la tasa de evaporación de la gota debido a la presencia de la placa caliente y la cantidad de vapor que sale precisamente de esta zona por acción de la presión aplicada sobre la misma película de vapor. Entonces, la tasa de evaporación, bueno, eso es algo conocido, se utiliza tanto la ley de Fourier
como parámetros que tienen que ver con el calor latente, que es la transformación de fase de líquido a vapor, para determinar precisamente cuánta masa se está evaporando en función del tiempo. Entonces, la tasa de evaporación está definida como la derivada de la masa con respecto al tiempo. Va a ser igual a ahorita les explico qué es este parámetro A, multiplicado precisamente por KB, que es la conductividad térmica, A, que es el área de evaporación, entre L con su índice LB, que es el calor latente del cambio de fase de líquido a vapor. Todo eso multiplicado por la derivada de la temperatura con respecto a la vertical, ¿vale? Que es la transferencia de calor que precisamente se realiza desde la placa hacia la gota. Este parámetro A, tanto el parámetro A como el área de evaporación, como el gradiente de temperaturas, depende precisamente de las dos geometrías, ¿no? Depende de qué estemos hablando, si es una gota de forma de pancake o es una gota esférica. Los autores en particular pues hacen diferentes hipótesis respecto a cuánto valen estas tres cosas, y ahorita las voy a explicar un poquito más adelante, a detalle una por una. Pero bueno, la cuestión es que hay una cantidad de vapor que se está evaporando por unidad de tiempo, ¿no? Y eso tiene que ser igual a precisamente la cantidad de vapor que está siendo expulsada de la película de vapor, de la zona entre la gota y la placa, debido a la presión que se está aplicando. En el caso de las gotas grandes, que son en forma de charco, pues esta presión no es otra cosa más que el peso del líquido aplicado sobre el área de contacto entre la gota y el vapor. Y para el caso de gotas esféricas, pues es principalmente la presión de Laplace la que está dominando, la que se va a aplicar sobre la película de vapor. Normalmente, no solamente estos autores, muchos autores lo que utilizan es precisamente la teoría de la lubricación. Como pueden ver ustedes, la zona de contacto entre la gota y el vapor es muy grande en la dirección horizontal con respecto al espesor. Entonces, por eso se puede utilizar la aproximación de lubricación para modelar precisamente el flujo de vapor en la película. Y precisamente esta fórmula que está aquí es el resultado de la aplicación de la teoría de lubricación. Entonces, la cantidad de vapor en kilogramos que está saliendo de la película por unidad de tiempo está dada precisamente por esta relación, donde aparece la densidad de vapor, la viscosidad dinámica del vapor, la presión que se está aplicando respecto a la presión atmosférica y el espesor. H es el espesor de la película de vapor. Entonces, lo que hacen estos autores es igualar estos dos términos y luego hacer las hipótesis necesarias para las geometrías de ambos, ¿no? Entonces, vamos a empezar con la primera, que es cuando son gotas grandes. Tenemos una forma de pancake, aquí es una forma aproximada, no es exactamente la forma del charco, pero funciona bastante bien para hacer la aproximación. El volumen de esta gota es aproximadamente el volumen de un cilindro, que tiene radio RB, que es el radio de contacto. Aquí está exagerado un poquito esta parte, ¿sale? Pero entre más grande es la gota, más se va a aparecer este RB, que es el radio de contacto, y el Rmax, que es el radio que se observa desde arriba de la gota. Entonces, el volumen es aproximadamente el de un cilindro, ¿sale? De un cilindro que tiene radio RB y que tiene una altura que es 2 veces la longitud capilar, ¿sale? Entonces, normalmente para charcos, para gotas grandes, para pancakes, esta altura es 2 veces la longitud capilar, ¿sale? El área de evaporación, pues es el área de la zona de contacto, simplemente pi por el radio de la base al cuadrado, ¿sale? Aproximadamente, como les decía, aquí está un poquito exagerado en la imagen para que se reconozcan los dos, pero RB es aproximadamente Rmax, ¿sale? Todo el vapor que se genera en la zona de contacto va directamente a la película, ¿sale? Entonces, por eso el parámetro A es igual a 1. Entonces, toda la fracción de vapor que se está evaporando va todo a la película, ¿sale? Y el gradiente de temperaturas en la dirección vertical no es otra cosa más que la diferencia de temperaturas entre la placa y la del líquido, ¿sale? Entre el espesor de la película de vapor, ¿sale? Como les mencionaba también hace unos instantes, la presión que se está aplicando pues no es otra cosa más que la presión hidrostática,
¿sale? Entonces se aplica la presión hidrostática sobre toda la superficie de contacto entre la gota y el vapor. Utilizando esas hipótesis, igualando los dos términos, el término de la generación de vapor y lo que está saliendo del film de vapor debido a la presión, a la aplicación de la presión, pues se puede resolver el problema y se puede encontrar el espesor de la película en función de los parámetros físicos y del radio máximo de la gota, en función del tamaño de la gota visto desde arriba. Es una función, es una raíz cuadrada, precisamente. ¿Sale? Se puede calcular también el tiempo de evaporación, es un tiempo aproximado, bueno, para la evaporación, otra vez en términos de los parámetros físicos, ¿sale? Y del tamaño inicial de la gota, visto desde arriba, su radio es la raíz cuadrada. Y pues el principal resultado es de los autores para este caso es que se puede seguir el tamaño de la gota, el tamaño del radio visto desde arriba en función del tiempo, ¿sale? En función precisamente de este tiempo característico, que es aproximadamente el tiempo de vida de la gota, ¿sale? Y la dependencia que tiene el radio máximo en función del tiempo, pues es una función cuadrática. Entonces, aquí les muestro precisamente una imagen del artículo de Biance 2003, en donde Ríos reportan el radio máximo en milímetros en función del tiempo en segundos, ¿sale? Para dos diferentes experimentos, en donde la temperatura de la placa es de 300 Kelvin y 380. Por ahí están los cuadritos, son 300 y 380 son los triángulos. Si la temperatura de la placa es más baja, pues va a tardar más tiempo en evaporar. Si la temperatura es más alta, se va a evaporar más rápido. ¿De acuerdo? Entonces, este modelito que está aquí en rojo, pues sirve precisamente para esta zona, ¿sale? Cuando la gota está por encima de la longitud capilar. Aquí más o menos este radio esta base de este rectángulo es precisamente el tamaño de la longitud capilar para esta gota, ¿vale? Aproximadamente 2.5 milímetros para el agua. Ellos hicieron experimentos con agua. Entonces, por ahí tienen precisamente estas cubitas que están acá. Hicieron un fit. Ellos no calcularon el valor del tiempo, sino simplemente hicieron un fit, conociendo el tamaño inicial, y pues ahí está pegando más o menos en esta zona, ¿no? Pero para esta zona que está por acá, pues ya no se puede considerar que la gota es un charco, sino que tiene que ser una gota esférica. ¿De acuerdo? Entonces, pues una gota esférica hay que hacer otras aproximaciones. El volumen es aproximadamente el volumen de una esfera, con un radio que es el radio máximo visto desde arriba. El área de contacto, el área de evaporación. Los autores consideran que ahora, pues como la gota es muy pequeña, la evaporación se va a realizar sobre toda la superficie de la gota. Entonces es el área de la superficie de la esfera. RB, considerando un contacto de tipo Hertz entre la gota y el substrato, bueno, antes del substrato el film de vapor, se consideran que es un contacto de tipo Hertz. Entonces RB va a ser aproximadamente Rmax al cuadrado sobre la longitud capilar. La cantidad de vapor, la fracción de vapor que se está evaporando de toda la superficie que va solamente a alimentar a la película de vapor, pues es simplemente la razón de las áreas, ¿no? El área total entre el área de contacto es al revés, el área de contacto entre el área total. Eso nos da precisamente un A, que es RB sobre Rmax al cuadrado. El gradiente de temperaturas, ahora, pues como se está evaporando por todos lados, el gradiente de temperaturas es la diferencia de temperaturas entre el líquido y la placa, entre el radio máximo, ¿sale? Entre el radio y la esfera, y la presión, como les decía unos instantes, es la presión de Laplace, ¿no? Entonces es simplemente dos veces la tensión superficial sobre el radio, ¿sale? Utilizando estas hipótesis se puede resolver otra vez para el espesor de la película, se puede calcular este tiempo de vida y se puede calcular la evolución del radio en función del tiempo. Ahora es una raíz cuadrada, ¿vale? Esta relación pues únicamente funciona cuando las gotas son pequeñas, o sea, cuando estamos por debajo de la longitud capilar. Aquí les puse el cuadrito, no está exactamente la parte de arriba donde está la longitud capilar, pero es donde debería de estar funcionando más o menos, ¿sabes? La cuestión que pues a nosotros nos motivó a empezar a estudiar este fenómeno es que pues, los autores, teniendo esta relación, pues no hicieron un fit de esto. No hicieron un ajuste de los datos, bueno, más bien del modelo, para ver si los datos pegaban a este modelo de evolución en esta zona, ¿no? Y eso nos pareció un poquito raro del artículo, pues siendo que son investigadores pues que se han dedicado a este fenómeno pues bastante tiempo, ¿no? Entonces, esa es la motivación principal, que hay algo que está pasando, hay una transición de grandes gotas a pequeñas gotas, y eso no lo tenemos, no hay una expresión que nos permita pues seguir esa evolución, conocer el radio desde el inicio del experimento hasta el final, en el momento en el que se evapora completamente.
Entonces, pues para ello, pues planteamos un procedimiento que está dividido en varios pasos. El primer paso es determinar la forma de las gotas. Entonces, una gota que está en estado de Leidenfrost es prácticamente equivalente a una gota, no sé cómo llaman en español, una gota Cecil, tengo algunos colegas que le llaman, es una gota que está colocada encima de una superficie hidrofóbica, de manera que el ángulo de contacto que tiene pues es cero. El ángulo de contacto aquí lo estoy viendo precisamente respecto a la horizontal. Entonces, si ustedes se fijan, esta es la línea negra que está aquí abajo, sería la superficie hidrofóbica, y el ángulo de contacto sería medido desde en sentido antihorario desde la horizontal, con origen aquí precisamente. Entonces, pues cuando tenemos una gota hidrofóbica tenemos un ángulo de contacto cero, y dependiendo del número de Bond, que está relacionado precisamente con la longitud capilar, relaciona el radio equivalente de la gota. El radio equivalente de la gota pues no es otra cosa más que simplemente el radio de una esfera que contiene el mismo volumen. El mismo volumen de líquido, obtenemos con el volumen el radio, ese radio lo dividimos entre la longitud capilar y entonces obtendríamos el número de Bond. ¿Sale? Entonces, en función del número de Bond, pues vamos a tener diferentes formas, y en efecto, así como lo habíamos descrito originalmente y lo vemos experimentalmente, gotas muy grandes van a tener una forma de pancake, gotas muy pequeñas van a tener una forma esférica. ¿Sale? Solo que aquí lo que estamos haciendo es determinar precisamente la forma de la gota a partir de la solución de la ecuación de Young-Laplace. Hay quien lo conoce como Young-Dupré. Es una ecuación que nos relaciona precisamente la curvatura local en la superficie de la gota con la presión que se está aplicando, ¿sale? El brinco de presión entre la presión atmosférica y la presión interna, ¿sale? Y que tiene que ver también con la tensión superficial. La tensión superficial juega un papel importante para mantener a las moléculas de líquido juntas y que no se vayan a escapar. Entonces, pues si no hay gravedad, por ejemplo, ustedes seguramente han visto videos en donde hay astronautas que dejan una gotita en la estación espacial o en donde estén, y la gota tiene una forma esférica, ¿no? Cuando hay gravedad, pues lo que sucede es que la gravedad hace su trabajo y deforma la gota. Tenemos un gradiente de presión debido precisamente a la presión hidrostática, y eso provoca que la gota tenga una forma que puede soportar precisamente la presión para mantener a las moléculas juntas. ¿Sabe? Entonces, esta es la ecuación de Young-Laplace. El término de la izquierda es el término de la curvatura. Todo está dimensional aquí, lo estamos normalizando respecto a la longitud capilar. Y ese término de curvatura tiene que estar igualado precisamente a la presión, a la diferencia de presiones que hay entre el exterior y el interior de la gota, justo en la cima de la gota, en la parte más alta de la gota. ¿Sale? Entonces, ese es el término que está aquí, y este término que está acá, que precisamente toma en cuenta la presión hidrostática. ¿Cómo va a cambiar la presión hidrostática debido a la columna de líquido que se encuentra? ¿Sale? Encima, en cierta posición. ¿Sale? Entonces, pues podemos resolverlo en función del número de Bond, la forma de la gota. Ese fue el primer paso que hicimos. Ahora caracterizamos esas gotas. Tenemos por aquí algunos fits. Todo esto ha evolucionado un poquito. No son exactamente las expresiones que ahora en estos últimos días estoy utilizando para caracterizar la gota, pero bueno, podemos encontrar la curvatura de la gota en función del número de Bond, la altura de la gota en función del número de Bond. Perdón, ahí no me había dado cuenta que se cortaron un poquito estas cosas, pero bueno, tenemos el radio máximo normalizado con la longitud capilar, el radio de la base, ¿sale? Tenemos la altura de la gota también. Esta precisamente es la posición en donde se mide el radio máximo. Entonces, es esta posición de aquí, ¿vale? Es la altura de la posición en donde tenemos el radio máximo. Tenemos el área que está en contacto con el aire. Entonces, para la gota Leidenfrost, pues toda la superficie que está aquí en contacto con el aire va a ser esa AR, ¿sale? Y tenemos el área de la base, que es la que está en contacto directamente con la película de vapor. ¿Vale? Entonces es lo que tenemos aquí. Todo lo caracterizamos y entonces podemos conocer exactamente todo sobre la forma de la gota. Ahora, nos falta conocer qué pasa en el film de vapor. ¿Sí? Y pues para poder saber qué es lo que está pasando en el film de vapor, pues necesitamos resolver las ecuaciones que describen el movimiento del vapor y la presión y también la temperatura, ¿no? Entonces necesitamos resolver las ecuaciones de Navier-Stokes, la ecuación de continuidad y la ecuación de la energía. ¿Vale? Pero esto lo vamos a hacer en condiciones muy particulares, que van a ser pues, un sistema de coordenadas cilíndricas. De hecho, no lo mencioné antes, pero estamos resolviendo aquí en una geometría cilíndrica axisimétrica. Quiere decir que esto, pues, para cualquier ángulo va a ser exactamente igual, ¿sale? Para la gota. Entonces,
Subimos en coordenadas cilíndricas, en axisimétrico, seguimos trabajando en estado estacionario. ¿Sale? El estado estacionario, pues lo que nos dice es que la gota va a cambiar de tamaño, pero ese cambio de tamaño de la gota va a ser suficientemente lento como para que el fin de vapor llegue al estado estacionario, que la parte transitoria del flujo de vapor y la temperatura de vapor se adapte y llegue a la condición estacionaria en donde ya no está cambiando, ¿sale? Ya no depende del tiempo. Y eso es algo que desde 2003, Bianse y compañía, ellos notaron, ¿no? Entonces vamos a seguir haciendo esa hipótesis. Flujo viscoso, que quiere decir que vamos a trabajar con bajos Reynolds. Dadas las dimensiones de nuestro problema, pues podemos considerar que el número de Reynolds que caracteriza precisamente es que nos dice la comparación entre la inercia y la viscosidad de nuestro fluido y en el movimiento del fluido, pues nos dice número de Reynolds pequeños, que es la viscosidad la que va a ganar. Por lo tanto, pues la inercia no va a provocar que el movimiento del fluido se vuelva caótico, se vuelva turbulento. ¿De acuerdo? Perdón aquí por el error de ortografía. Me faltó una N. Y vamos a despreciar los efectos de la gravedad también por el hecho de pues que la película de vapor es muy pequeña comparada con el tamaño de la gota. En la forma de la gota sí tenemos que considerar la gravedad, pero en el espesor de la película de vapor, que normalmente pues encontramos espesores de película que son del orden de los 100 micras, ¿no? Comparado con tamaños de gota que pues está en el orden de los milímetros. Entonces para la película de vapor podemos despreciar la gravedad, y las ecuaciones que tenemos que resolver entonces es continuidad y las ecuaciones de Stokes para encontrar el movimiento en la dirección radial y el movimiento en la dirección vertical. ¿Sale? Y esta es la ecuación de la energía, ¿saben? Donde T es la temperatura, ¿sale? Entonces, aquí está presentado en su forma tradicional, con coordenadas con dimensiones y con parámetros con dimensiones. Lo tendríamos que resolver considerando todas estas condiciones de frontera. Estas condiciones de frontera implican que en la superficie de la placa caliente, la velocidad es radial y vertical de 0, quiere decir que es la condición de no deslizamiento y la condición de no penetración del vapor en la placa. En la superficie de la gota también consideramos que no hay deslizamiento, quiere decir que no hay velocidad radial en la superficie de la gota, en la interfaz entre la gota y el vapor, pero sí hay velocidad vertical, y eso debido a la evaporación precisamente de la parte del líquido. Se está evaporando y se está yendo hacia el vapor. ¿Sale? Consideramos que precisamente también la temperatura del fluido, del vapor pegado a la placa, es la temperatura de la placa, la temperatura del vapor pegado a la gota es la temperatura de la gota, que la presión justo en el lugar en donde termina el contacto entre la gota y el vapor es 0, es la presión atmosférica, y una condición de simetría para la coordenada R igual a 0, quiere decir en el centro de la gota, pues tiene que pasar exactamente lo mismo de uno a otro lado, y de hecho en cualquier posición angular. Entonces, ese es el problema que hay que resolver. Utilizamos en el caso de la coordenada vertical una normalización respecto a h, entonces quiere decir que y va a ser pues una posición adimensional que va a ir entre 0 y 1, 0 en la base del vapor, que es en la placa, y 1 en la interfaz entre el vapor y el líquido. En la coordenada horizontal, pues normalizamos respecto a la zona de contacto, que va a ser RB. Acuérdense que RB es el radio de la base de la gota. Entonces vamos a resolver desde 0 hasta 1, que es exactamente donde termina la película de vapor, donde se está expulsando el vapor de la película. W sería la velocidad vertical, normalizada respecto a la velocidad con la que se está generando el vapor, y U sería la velocidad radial, ¿sí? Que está normalizada precisamente respecto a esta V0, y el radio de aspecto precisamente entre H y RB. La presión, normalmente se utiliza esta combinación de parámetros como resultado de la aplicación de la teoría de lubricación. Nosotros no vamos a aplicar teoría de lubricación, simplemente son la misma normalización. Y la temperatura, se obtiene una temperatura dimensional utilizando la temperatura del líquido y la temperatura de la placa. Esta temperatura en la película pues va a ir desde 0 a 1. Entonces eso convierte a las ecuaciones en esto, en donde solamente hay dos parámetros. Hay un parámetro H y el número de Peclet. El parámetro H es el radio de aspecto, entonces se compara el espesor de la película de vapor con respecto a la extensión de la película de vapor, ¿sale? Y el número de Peclet pues nos compara
la manera en la que el momentum se va a difundir y la manera en la que se va a difundir la energía, la difusión de energía y la difusión de momentum en el sistema, ¿no? Entonces, en numerado tenemos velocidad de evaporación y que es la velocidad característica de nuestro sistema y el espesor de la película, y en el denominador tenemos la difusividad térmica. Entonces, este sistema de ecuaciones se puede resolver, bueno, primero, las primeras tres, la continuidad y las dos ecuaciones de cantidad de movimiento, se pueden resolver de manera exacta utilizando la transformada de Hankel de orden 0 y de orden 1. Se hace una mezcla, es orden, si no me equivoco, es orden 0, orden 1 y orden 0. Se pueden resolver las ecuaciones y se obtiene una solución analítica. Si ustedes desean, no voy a entrar en los detalles de cómo se aplica la transformada de Hankel, pero podemos platicar más adelante si les interesa. Cualquier problema de geometría axisimétrica pueden aplicar la transformada de Hankel y probablemente les dé un buen resultado. Y para la energía, pues como resultado va a estar dado precisamente por la transformada de Hankel en integrales de funciones de Bessel, pues conocemos solamente a la hora de hacer la integración, no son integrales exactas, entonces tienen que ser integrales numéricas. Conocemos la velocidad, tenemos que resolver para la temperatura de manera pues numérica también, entonces aplicamos un esquema de diferencias centrales de segundo orden para diferencias finitas para determinar la temperatura, el campo de temperaturas en la película, ¿no? Y aquí están los resultados para un caso. En particular es con el caso, con un H, una razón de aspecto de 1 y un número de Peclet con este valor. En particular, por ejemplo, este razón de aspecto 1, aplicar teoría de lubricación para una razón de aspecto de 1 es completamente inapropiado. Normalmente la teoría de lubricación funciona cuando H tendría que estar por ahí de 10 a la menos 2, quiere decir que es 100 veces más grande la zona de contacto que la altura de la película de vapor. Entonces aquí estamos probándolo con una condición mucho más extrema, ¿no? Que no se puede aplicar la lubricación. En este caso aquí tenemos la presión, ese es el campo de presión en toda la zona de contacto. Tenemos el campo de velocidades también, vemos cómo se evapora el vapor desde la zona de contacto, cómo sale y luego, bueno, cómo sale del líquido, se convierte en vapor y cambia su trayectoria para salir por el lado derecho, ¿sale? Por la zona en donde pues termina la zona de contacto entre la gota y el vapor, ¿no? Y aquí tenemos el perfil de temperaturas. Es un perfil de temperaturas que parecería lineal, pero no se desvía un poquito, ¿sale? Entonces no podemos, normalmente lo que hacen la gente que estudia la aerofrostis considera que este perfil de temperaturas es un perfil lineal, y eso no necesariamente es el caso, depende del número de Peclet. Y bueno, depende de varios factores más que ahorita van a ver. Para poder, bueno, si se dieron cuenta, dijimos la normalización, pero no conocemos el valor de B0, no conocemos la velocidad de salida que tiene el vapor del líquido perdón, la velocidad que tiene el vapor a la hora de ser transformado de líquido a vapor en la zona de contacto. Entonces, para eso utilizamos la condición de Stefan, que expresamente nos da el flujo evaporativo, es este término que está aquí, ¿sale? Esa condición de Stefan pues nos dice que precisamente este flux va a estar dado por esta combinación de parámetros, ¿no? Donde tenemos la conductividad térmica del vapor, la densidad del líquido, el calor latente, el radio de la base y la integral precisamente del gradiente de temperaturas. Entonces, esta condición de Stefan nuevamente lo que hace es una comparación entre la cantidad de energía que estamos transfiriendo hacia el líquido y la evaporación que puede tener debido al cambio de fase. Entonces, esta condición de Stefan precisamente nos permite, pues, el flujo evaporativo está relacionado con B0, con la velocidad con la que sale el vapor a la hora del cambio de fase. Entonces, está relacionado mediante esto, ¿sale? La velocidad del fluido va a ser la densidad de líquido entre la densidad de vapor multiplicado por el flux, ¿sale? Si aplicamos las mismas a la condición de Stefan, las mismas, el uso de las variables adimensionales que utilizamos anteriormente para la obtención de la velocidad, de la temperatura y la presión de nuestra película, pues podemos convertirla en esto, donde aparece el número de Peclet, aparece por ahí el número de Jacob. El número de Jacob es precisamente una comparación entre el calor sensible y el calor latente. Entonces, en el numerador, en el número de Jacob, tenemos el calor sensible, la cantidad de energía que almacena nuestro material, nuestro fluido, cuando aumentamos la temperatura, y el calor latente, que es precisamente la energía que se requiere para el cambio de fase, ¿sale? Entonces, tenemos que resolver esta ecuación. Si recuerdan la resolución de las ecuaciones, en particular la ecuación de la energía que nos da
la distribución de temperaturas involucra a H y a número de Peclet. Entonces, quiere decir que esta integral depende del número de Peclet. Tenemos que resolver esta ecuación, y aquí está precisamente un ejemplo de cómo se resuelve. ¿Sale? Perdón, aquí están mal los colores. Esta es la identidad, esta es la que debería estar aquí en azul, y esta es la otra, esta es la integral, precisamente, multiplicado por menos 2 veces el número de Jacob, y en donde cruzan las dos curvas, ahí tenemos precisamente el valor del número de Peclet. ¿Sale? Perdóname, aquí cometí un error, ese es el número de Peclet, no es H, ¿sale? Entonces, es el valor del número de Peclet que corresponde precisamente a esta condición, ¿sale? Entonces, estamos resolviendo esta ecuación para encontrar el número de Peclet. Lo resolvemos para diferentes valores de H, ¿sale? Entonces, repetimos este paso para diferentes valores de H, encontramos el valor de Peclet que corresponde a ese H, y entonces podemos tener una dependencia entre el número de Peclet y H. ¿Sale? Tenemos una curva que precisamente nos dice cómo se va a comportar el número de Peclet en función de H. ¿Sale? Aquí yo le puse un fit, pero bueno, en realidad no utilizamos para análisis, solamente es para tener una idea de más o menos cómo se está comportando, es una parábola más o menos. Pero bueno, ya determinamos que Peclet depende del número de H, pero ¿cómo determinar el valor de H? ¿Cuál es la razón de aspecto que tiene la película de vapor en función del tamaño de la gota? ¿Vale? Entonces, para eso lo que tenemos que hacer es un balance precisamente entre el peso de la gota y la presión que está aplicando el vapor sobre la base de la gota. ¿Sale? Entonces, aquí está el peso de la gota y aquí está precisamente la presión integrada en todo el área de contacto. ¿Sale? Nuevamente, aplicando las variables adimensionales, esta ecuación se vuelve esto. Entonces, aparece por ahí el número de Bond, ¿vale? Que es simplemente el cuadrado del radio entre R y la longitud capilar. Aparece por ahí un número de Rayleigh. El número de Rayleigh precisamente nos relaciona este término en el numerador, que es el peso de la gota. ¿Sale? Bueno, es una medida del peso de la gota, no es exactamente el peso de la gota, porque lambda c no es el tamaño de la gota. ¿Sale? Y la difusividad térmica y la difusividad de momento. ¿Sale? Entonces, aparece por ahí ese número de Rayleigh, aparece el número de Bond, el número de Peclet, H, y la integral de la presión, que también depende tanto de Peclet como de H, pero el Peclet depende de H, entonces todo esto de aquí ya depende solamente de H. ¿Sale? Entonces, en función del número de Bond y en función del número de Rayleigh, podemos determinar cuánto vale H. Ahí está. Y precisamente para diferentes valores del número de Bond, para un mismo Rayleigh, podemos determinar cuánto vale H, y tiene aproximadamente una relación que es una ley de potencias. ¿Sale? Está en escala logarítmica esta gráfica. Entonces, realmente, pues simplemente es H, cada una constante por el número de Bond a una potencia. Ahora, queremos saber la evolución del volumen de la gota, entonces lo que tenemos que hacer es cómo cambia el volumen de la gota, y esto se debe solamente pues a la evaporación que hay de líquido que va hacia la película de vapor y a la difusión que hay de nuestro líquido hacia el aire ambiente. ¿Sale? Entonces, son esas dos contribuciones que van a hacer que el volumen de la gota disminuya. ¿Sale? Aquí la primera aproximación que hemos aplicado es precisamente un modelo de Casabat-Yiguena, en donde ellos nos dicen que precisamente este flux difusivo pues, está relacionado con el coeficiente de difusión, la densidad del aire saturado con el líquido que tenemos, el tamaño del radio equivalente de la gota y la densidad del líquido. Este de aquí ya lo tenemos también, lo tenemos de las ecuaciones anteriores. Acuérdense que es está relacionado con la velocidad con la que sale el fluido expulsado de la parte inferior de la gota. Metemos precisamente estas relaciones a esta ecuación, utilizamos variables adimensionales, nuevamente definimos un tiempo característico que va a ser de esta T mayúscula, para encontrar un tiempo adimensional, ¿sale? Y la ecuación se vuelve esto, ¿sale? Entonces, normalmente por homogeneidad dimensional lo que hacemos es que pues, uno de los coeficientes que está aquí lo vamos a hacer igual a 1, porque no conocemos el valor del tiempo característico. Entonces, si esto lo hacemos igual a 1, encontramos que el tiempo característico va a ser esto. Más o menos para los líquidos que hemos estado, que hemos estado viendo de experimentos, pues este tiempo característico es del orden de las centenas de segundos, más o menos por ahí. Si se acuerdan del diagrama de los resultados para el tamaño de gota que más o menos hemos estado revisando, si regresan al resultado de Bianse, más o menos por ahí de los 400, entre 400 y 600 segundos es el orden de este tiempo. ¿Sale? Por ahí aparece, bueno, a la hora de analizar esto y despejar este tiempo característico y meterlo acá, aparece por ahí el número de Lewis. El número de Lewis nos relaciona precisamente la difusividad térmica debido precisamente
al fin de vapor, y la difusividad que hay precisamente es el coeficiente de difusión con el aire. ¿Vale? Y por ahí aparece también este radio de densidades, la densidad de saturación entre la densidad de vapor. Entonces metemos todo eso y nos queda precisamente esta ecuación, ¿sale? En donde, pues, prácticamente todo depende del bond. El Peclet depende de H depende de bond, entonces esto depende de bond. Este es el radio de la base adimensional, también depende del número de bond. Por ahí tenemos esta combinación de parámetros. El área que está en contacto con el aire también depende del número de bond. Entonces, por aquí le estoy metiendo las ecuaciones que utilizamos, los fits, ¿sale? Que se pueden meter directamente. Como ven, todo depende del número de bond, ¿sale? Y vamos a iniciar pues precisamente con un bond pues que tiene que ver con el radio máximo de las gotas. Entonces aquí le estoy presentando pues los resultados de nuestro modelo, que es la curva azul, y la curva de Debiance, precisamente para gotas grandes, porque empezamos con un tamaño de gota que es superior a la longitud capilar. Acuérdense, la longitud capilar para el agua está por aquí en 2.5, entonces tenemos varias veces la longitud capilar en el radio de la gota. Y vemos cómo nuestro modelo, pues, al principio está muy bien pegado con el modelo de Debiance, pero después cuando el modelo de Debiance deja de funcionar porque está hecho para gotas muy grandes, nuestro modelo, pues, continúa su trayectoria hacia precisamente esta curvita que había en los resultados de Debiance, hacia abajo, ¿sale? En donde el modelo de gotas esféricas empieza a funcionar, ¿sale? Entonces, bueno, aquí están los parámetros, no me quiero detener en escribir cada uno de ellos. En este caso, por ahí este tiempo característico que nos quedó y que tiene que ver precisamente con el tamaño inicial de la gota está por ahí el 2000. Como les decía, depende mucho pues del tipo de líquido que se está utilizando, ¿no? En este caso, para el agua, es este tiempo característico. Entonces, pues, ¿qué es lo que estamos haciendo ahora? Queda comprobar nuestro modelo, compararlo con experimentos, compararlo con diferentes líquidos para ver qué tan robusto es. ¿Y para qué estamos haciendo esto? Pues precisamente para poder aplicarlo a la interacción entre las dos gotas, ¿no? Si tenemos dos gotas, cada una de ellas por separado, bueno, en teoría, si no tiene perturbaciones, en el caso ideal en el que no esté oscilando, ¿no? Que tenga un tamaño aproximadamente inferior a las 4 veces la longitud capilar en el radio, pues es una gota que es más o menos estable. De hecho, lo vemos aquí, esta gota es bastante grande, pero esta gota es un poquito más pequeña y es bastante estable. Tiene oscilaciones en la superficie, pero aproximadamente podríamos describirla con nuestro modelo, el tamaño de la gota, y ver cuál es la zona de contacto precisamente entre las dos. ¿Para qué? Para poder determinar precisamente, pues, esas transiciones de rebote a coalescencia, ¿no? Poder determinar precisamente un modelo que nos permita describir cuándo vamos a tener coalescencia y cuándo no, en función del tamaño de la gota. Y bueno, la verdad es que yo no me canso de ver estos videos que Felipe me compartió, que obtuvo en el laboratorio. En particular, en este caso de tinegliciclorcloroformo, vemos la capa de vapor. Entonces, pues, durante el forcejeo que tuvimos con los referees para la publicación del artículo, una de las preguntas que nos hacían era, pues, ¿están seguros de que de verdad es el vapor de la gota que tiene una temperatura más baja el que está evitando la coalescencia? Y pues con este video Felipe demostró que en efecto hay vapor que se está generando para la gota pequeña. La gota grande funciona como una superficie caliente y entonces se da el efecto Leidenfrost, y ahí es más que evidente cómo está saliendo el vapor, cómo está siendo expulsado y está evitando la coalescencia. Entonces, en este caso tenemos esta gota que es bastante volátil. La gota pequeña es la de cloroformo, si no me equivoco. Es bastante volátil, entonces pues se puede evaporar de manera muy sencilla, ¿no? Y se evapora una buena cantidad de vapor, de manera que lo alcanzamos a ver. En el caso, por ejemplo, aquí del agua, que es la gota grande, y el isopropanol, no lo alcanzamos a ver, pero el efecto sigue ahí, ¿no? La gota no coalesce cuando debería de hacerlo en condiciones normales, y no lo hace debido al efecto precisamente de triple Leidenfrost que hay entre las dos gotas. No sé si tengan alguna pregunta, les agradezco por su atención. Doctor, muchísimas gracias. De verdad que de igual manera que usted, yo cada vez que veo a Felipe haciendo estos experimentos me quedo muy sorprendida, ¿verdad? Entonces, vamos a escuchar a la doctora María Eugenia, que tiene una pregunta. Adelante, doctora.
Gracias. Buenas tardes, doctor Ledesma. Buenas Sí, yo tardes. tengo una pregunta sobre justo los videos y el color de las gotas pequeñas. Supongo que tienen primera pregunta es, ¿tiene algún pigmento para colorear justamente ese líquido y que pueda ser más evidente, porque lo es, el momento en que penetra en la otra gota? Bueno, el pigmento si no me equivoco, Felipe nos corregirá, es o azul de metileno o pigmento natural, ¿no? De estos polvitos que venden en las... Sí, algún colorante. Y según una vez, sí, es lo que yo imaginaba, que Sí, es para resaltar justamente esas interacciones. sí. Y la segunda, ligada a esto, la segunda pregunta es, ¿qué efecto pudiese tener en función de la concentración de ese pigmento sobre todo este proceso de evaporación? Sí. Esa es mi pregunta. Muchas gracias. Y una presentación muy, muy, muy bonita. Muchas gracias. Felicidades. Sí, es muy interesante esto. Bueno, digo, es como el gato de Schrödinger, ¿no? Estamos metiendo la mano y estamos modificando las condiciones de experimento. En efecto, a la hora de meter el colorante, lo que hacemos es cambiar todas las propiedades. Eh, Tensión superficial, viscosidad, la densidad, ¿no? La densidad misma. Y no solamente eso, ¿no? Dependiendo del tipo de colorante, también podría funcionar como un tensoactivo. Entonces puede ser que las partículas del colorante se empiecen a aglomerar en la superficie del líquido y entonces eso nos cambiaría directamente la tensión superficial, además de que la dinámica de la evaporación cambiaría totalmente. De hecho, recientemente acabo de ver unos colegas precisamente franceses que están trabajando sobre la evaporación de gotas de saliva, precisamente por COVID, en donde lo que hacen es con agua le agregan proteínas y entonces ven cómo afecta precisamente a la evaporación. Y dependiendo de la concentración de las proteínas, hay un momento en el que, por ejemplo, las gotas empiezan a reducir de tamaño, pero las proteínas empiezan a formar como una especie de costra interna en la gota. No funciona como tensoactivo, pero en ese momento justo sí. Las proteínas se forman como una costra, es como si tuviera pues sí, un caparazón la gota. Entonces ahí completamente la dinámica de la evaporación cambiaría. Entonces también sería interesante eso, ¿no? Ver, pues agregando tensoactivos, por ejemplo, en un primer tiempo a nuestro modelo, cuál sería el efecto del tensoactivo sobre la evaporación. O bien un difásico, ¿no? Pensar en ver cómo cambian las propiedades del material. Digo, eso solamente el considerar que se mezclan, que son miscibles, tendríamos propiedades efectivas, ¿no? Al final. Y lo único que cambiarían sería los tiempos de evaporación, más o menos. No alcanzo a escuchar, creo que su micrófono está apagado. Sí, muchas gracias por las respuestas y la presentación. Felicidades. Gracias. Adelante, doctor Felipe. Sí, solo es un comentario respecto a esta respuesta porque, bueno, si bien podría afectar el tiempo de evaporación, considerando concentraciones muy elevadas, en el caso de los videos que mostramos, tanto en el artículo como aquí, es solamente para los fines demostrativos, ¿no? Para que puedan distinguir entre una gota y otra. Pero la dinámica que se estudia sin estos colorantes. Los videos siempre hay que pues tratar de ser lo más claro posible, ¿no? Y entonces necesitas distinguir una gota de la otra y mencionar cuál es la gota 1, cuál es la gota 2. Pero la dinámica no cambia, ¿no? Para las concentraciones que nosotros utilizamos, porque la concentración se hace grande cuando la gota se hace ya muy pequeña, ¿no? Muy por debajo de la longitud capilar. Y por ejemplo, en el caso de Leidenfrost, que no se mostró, bueno, del triple efecto Leidenfrost, pues solamente estamos por arriba de la longitud capilar. Entonces ahí, en ese caso, no hay un efecto importante. Y de hecho eso es interesante, ¿no? Hay dos estudiantes del cuerpo académico, Jesús y Martín, de la maestría, que están ahora haciendo los experimentos y comparando justamente estos tiempos de evaporación con azul de metileno, que es el colorante que se utilizó, y sin azul de metileno, ¿no? Para ver si hay algún efecto ahí al final, ¿no? Cuando la gota se hace muy pequeñita, que es bueno, que está este comportamiento no lineal que rápidamente colapsa, se va a cero, ¿no? La gota y podría tener ahí un efecto importante. Entonces, pero no afecta Felipe, para los componentes. ¿Sí? Ya. Solo una pregunta. ¿Qué concentración usaron
para esos videos o la que han utilizado en los Sí, estudios. sí, sí, sí. De hecho, para la concentración se utiliza una gota básicamente de agua, por ejemplo, de 500 microlitros, ¿verdad? Sí. Y el azul de metileno se concentra totalmente en 10 microlitros. Y entonces ya después se hace la mezcla. Pero como les comento, o sea, es simplemente para fines de visualización del video. Los experimentos se hacen sin la concentración de azul de metileno, o sea, es con agua pura o con cualquier otro líquido sin agregado de azul de metileno. Gracias. Sí, en el experimento real para sacar los datos no importa la visualización. Bueno, sí importa para el tamaño de las gotas, pero al momento de coalescer es donde es importante el colorante para ver qué es lo que está pasando, ¿no? Digo, desde el punto de vista estético, ¿no? Doctor, tenemos otra pregunta. Adelante, Jesús Morán. Sí, buenas tardes, doctor. Yo tenía una pregunta. ¿De qué manera se introduce el radio de la gota para calcular su tasa de evaporación en la gota de Leidenfrost? ¿De qué manera se refiere? Bueno, es que hay varios radios, ¿no? Hay un radio que es el radio equivalente. El radio equivalente de la gota es el radio que se obtiene con el volumen, el mismo volumen de la gota. ¿Qué radio tendría si fuera esférico? Entonces, el radio de la gota aparece siempre en el número de Bond. Entonces, el tamaño de la gota, la cantidad de fluido que tienes en cualquier instante está dada por precisamente el volumen, el radio, el número de Bond. Y entonces la evolución del tamaño de la gota, pues se puede ver directamente aquí con el número de Bond. Entonces, yo resuelvo esta ecuación para determinar cómo cambia el número de Bond en el tiempo y después, si yo quiero saber cómo cambia el radio, pues lo único que tengo que hacer es regresar. Ya sea que con el número de Bond calcule el radio equivalente o bien que determine el radio máximo. Y el radio máximo pues está relacionado precisamente con el número de Bond también. Entonces, determinar el número de Bond, cómo evoluciona en el tiempo, equivale a determinar absolutamente todas las propiedades de la gota. Toda la geometría de la gota se puede volver a recuperar a partir del número de Bond. Muchas gracias. ¿No de qué? Adelante, doctor José Luis Carrillo. Gracias, Anabel. ¿Han pensado en alguna otra forma de la placa? Me estoy imaginando una cosa como esta. La placa con una concavidad, pero en el centro, un promontorio de tal manera de producir una gota semejante a una dona, y en el centro poner la gota que está rebotando. Esto con el fin de ver, digamos, cuestiones relacionadas con si pudieran ponerse varias gotas. No sé si habría alguna especie de movimiento colectivo, algunas correlaciones, en fin, otro tipo de placa caliente, de tal manera de producir, digamos, ese rebote, pero en un espacio confinado. No sé si me estoy explicando. Sí, creo que le entiendo. Lo que estaba pensando es en un pozo de potencial, ¿no? Exactamente, sí, de tal manera de que la gota grande tenga la forma general de una dona y en el centro poner la gota pequeña que está ahí rebotando. Entonces... Sí, bueno, no habíamos pensado en esa geometría, sí hemos pensado en otras geometrías. De hecho, pues una de las... hace poco nos entrevistaron precisamente gente de una revista New Scientist y nos planteaba precisamente pues la idea de mantener una gota rebotando permanentemente en la otra, ¿no? Y bueno, yo decía, pues es que una gota no podemos mantener permanentemente rebotando porque se va a evaporar,
pero si tuviéramos alguna manera de alimentar a la gota pequeña y a la grande, todo el tiempo estarles metiendo la misma cantidad de líquido, mientras que la gota pequeña se mantenga, para que la gota pequeña mantenga su tamaño superior a la longitud capilar y que siga rebotando ahí permanentemente, entonces lo podemos hacer. Entonces una de esas es pues que pongamos una jeringa de un lado y estemos alimentando constantemente. La otra es, por ejemplo, antes de estudiar este efecto triple Leidenfrost, es pensar en tener dos paredes, ¿no? Tener la placa y tener una pared lateral y poder controlar la temperatura de la pared lateral. Entonces, si tenemos una sola gota y tiene una cierta inclinación, siempre va a llegar hacia la pared. Y la cuestión es que dependiendo de la temperatura de la pared, si la temperatura es inferior a la temperatura del Leidenfrost, la gota va a coalescer contra la pared lateral, pero no contra la de abajo. Va a quedarse levitando en la de abajo, pero va a quedarse pegada en la pared. O bien, si la temperatura de la pared es la misma que la de abajo o superior, pues lo que va a suceder es que va a rebotar todo el tiempo, entonces va a estar rebotando constantemente, ¿no? Entonces, a lo mejor esto se parecería un poquito más a lo que usted está planteando, ¿no? No es como tal un pozo de potencial, pero sería una barrera energética, ¿no? Ok. Muy bien, muchas gracias. Y seguro que sí hay, seguro que hay fenómenos colectivos ahí interesantes, sobre todo cuando es digamos que metiéramos 3 gotas, ¿no? ¿Qué pasa si metemos 3 gotas que tienen diferentes temperaturas de saturación? Pues no solamente van a tener la interacción con la gota grande, van a rebotar con ella, pero a lo mejor y también van a rebotar entre ellas, ¿no? Dependiendo de cuál es esta longitud precisamente para poder tener la coalescencia y cuándo no. Exactamente, sí. Y qué tan estocástico es el movimiento, sería interesante. Sí, claro, hay un montón de cosas que creo que para gente que hace cosas de movimiento colectivo puede ser interesante tener este tipo de sistemas, ¿no? Lo que estamos nosotros intentando es empezar a caracterizar cómo funciona el sistema para poder después exportarlo y que se puedan hacer ese tipo de experimentos. Gracias. Okay. Gracias a usted por su pregunta. Adelante, Martín Aguilar. Buenas tardes, doctor. Mi pregunta está relacionada con el efecto Leidenfrost triple. Me parece, bueno, por lo que entendí, el modelo que desarrolló es para una gota estacionaria, ¿no? Entonces, por ejemplo, entonces el modelo no se podría aplicar para esta gota que está rebotando en el efecto Leidenfrost triple, o qué se debería cambiar para poder aplicar. Bueno, la principal hipótesis, no solamente del Leidenfrost triple, sino del Leidenfrost simple, del modelo que estamos desarrollando, es que la generación de vapor, el movimiento del vapor es mucho más rápido que el cambio del volumen de las gotas. Entonces, bajo esa hipótesis, podemos considerar que estamos en estado estacionario, que en cualquier momento, nosotros conociendo el tamaño de las dos gotas, podemos acercarlas y ver si van a coalescer o no. Entonces, siempre y cuando esto se cumpla, ¿no? Siempre y cuando lleguemos al estado estacionario en los films de vapor, comparados con el cambio del tamaño de la gota, como lo pueden ver ustedes aquí en el video, la gota del centro, la gota de agua, realmente no alcanzamos a ver que haya un cambio considerable del volumen, ¿no? Sin embargo, está levitando y quiere decir que está expulsando vapor en la parte inferior. Entonces, la expulsión de vapor sucede mucho más rápido que el cambio de volumen de la gota, ¿no? En la gota azul ahí es un poquito diferente, ahí se ve un poquito más, pero aún así tiene varios rebotes en donde prácticamente yo podría decirles que el tamaño es prácticamente el mismo. Entonces, creo que para este tipo de fenómenos Leidenfrost es el enfoque correcto el considerar precisamente este enfoque casi estático. En el momento en el que pasamos al triple Leidenfrost, entonces tenemos ahí esta dinámica de la tercera capa de vapor, ahí es donde todavía no sabemos. Puede ser que haya algún efecto dinámico que no estemos considerando todavía, que para el Leidenfrost simple no tenemos que considerar. Lo que nos dicen los experimentos, lo que ha visto Felipe en el laboratorio es que no importa realmente, pues lo pueden ver ahí, ¿no? En el video. A veces la gota rebota muchísimo, a veces rebota muy poquito. No estamos en velocidades todavía de la gota pequeña en donde precisamente la energía cinética que trae sea suficiente como para ser tomada en cuenta, ¿no? Durante el fenómeno de la interacción entre las dos gotas. Entonces, a priori yo le podría decir que el modelo, o sea, el considerar que es cuasi estático, que la evaporación es mucho más rápida, el movimiento del vapor es mucho más rápido que la evaporación de la gota, que el cambio de volumen, podemos seguir utilizando un modelo cuasi estático.
Que no hayamos encontrado todavía los ingredientes necesarios para modelar el triple Dynafrost, eso es otra cosa. Pero creo que la hipótesis de cuasistático se puede seguir utilizando. Gracias, doctor. No, ¿de qué? Adelante, Lorena. Sí, muchas gracias. Es más una aclaración, no sé si entendí bien, pero este modelo describe la dinámica de la gota, el perfil de la gota, a partir de el régimen cuando son pancakes, hasta que se evapora completamente, pasando por cuando son esferas. Pero no describe cuando son... Me parece que cuando el volumen es demasiado grande, por ejemplo, para el agua, se empiezan a formar estas chimeneas de vapor. Entonces, este modelo empieza a partir de que la gota ya es un pancake sin ese tipo de fenómenos, ¿no? De que se empiecen a formar. Quizá este saco de abajo sí se muestra, pero no hay esta nucleación de burbujas. O a partir de dónde empieza el modelo, porque no sé si lo entendí bien, no sé si es así. Sí, claro, no, es exactamente así, sí. Cuando las gotas tienen, digo, no es que no tengan forma de pancake, o sea, si colocamos si usted coloca en una superficie hidrofóbica una cantidad de agua suficiente como para que se forme un pancake, ahí no va a tener ningún problema, o sea, va a tener la forma que está descrita precisamente por la ecuación de Young-Laplace, ¿no? En efecto, nosotros no estamos resolviendo la deformación que provoca la presión del vapor en la gota en la parte inferior, en la zona de contacto. Y precisamente por eso utilizamos números de Bond que no van más allá de 10. Precisamente hice ese cálculo para saber, de acuerdo a estos otros, esta investigación que hace, por ejemplo, el grupo de Jaco Snoyer o de Stefan Dorbolo, respecto a la forma cuasistática de la gota Leidenfrost, en donde determinan exactamente la forma de la parte la forma de la zona de contacto. Y en estos análisis se encuentran que a partir de 4 veces la longitud capilar, la zona de contacto, a partir de ahí es cuando se empiezan a formar, se empieza a haber una acumulación de vapor en la zona central de la gota y se empieza a formar una chimenea. Entonces, se acumula vapor, el vapor por flotación va a tender a irse hacia arriba, es más ligero que el líquido, entonces va a empezar a deformarlo, irse hacia arriba y se va a desprender y se va a formar una chimenea. Eso sucede cuando precisamente el número de Bond es mayor a 10. Cuando el radio de la gota, el radio de la base de la gota, es superior a 4 veces el radio, la longitud capilar, ¿no? Entonces aquí yo estoy, en estas últimas estoy en el límite, precisamente en el límite en el que se va a volver inestable. Pero el modelo que estamos desarrollando para seguir la dinámica, este modelo de aquí, considera únicamente gotas que van a ser estables, que no van a tener precisamente esta inestabilidad si no me equivoco, es Rayleigh-Taylor, para formar precisamente las chimeneas y que dejen ir al vapor por la parte central de la gota. Que es algo que precisamente lo estamos desarrollando así porque en los experimentos no vemos eso, el tamaño de gotas que tenemos que precisamente pues tú y tus compañeros están utilizando en el laboratorio, pues son más pequeñas que precisamente este tamaño en donde se vuelve inestable. Gracias. ¿No? ¿De qué? Adelante, doctor Felipe. Oye, René, me llamó mucho la atención cuando, bueno, no me sabía toda esta historia sobre pues tu evolución, ¿no? Como en tu proceso de formación, principalmente durante la ingeniería y después que estuviste trabajando ahí en ciencia de materiales, ¿no? Si bien entendí. ¿Cómo sientes tú que, por ejemplo, esa formación de ciencia de materiales, te lo pregunto porque aquí en el Instituto de Física tenemos dos grupos bueno, dos áreas principales, que es la de física y la de ciencia de materiales. Y bueno, no sé, yo creo que sería útil también para los estudiantes de ciencia de materiales, pues, por ejemplo, saber cómo tú siendo del área de ciencia de materiales terminaste haciendo esto de dinámica de fluidos y cosas, ¿cómo te ha servido las herramientas que aprendiste, por ejemplo, en ciencia de materiales? ¿O qué podrías comentarnos así rápidamente? Ya fue una pregunta fuera de tu presentación, pero creo que sería útil para los estudiantes que sepan lo versátil que puede ser también, ¿no? Conocer distintas técnicas que trabajaste en otras áreas. Sí, gracias Felipe. Pues de entrada, bueno, ya creo que ya me descubrieron, yo soy ingeniero mecánico, pero me considero que soy físico de closet, ¿no? Es lo que le comento a quien me pregunta.
yo no estudié física por malas decisiones que uno toma. Bueno, malas decisiones entre comillas, al final de cuentas creo que fueron buenas porque me dieron otras herramientas, pero no estudié porque yo tengo un tío que es físico, que trabajaba con semiconductores y la verdad es que yo decía, no, yo no quiero hacer eso que hace él. Entonces, yo tenía en mi cabeza era, si voy a ser físico voy a terminar haciendo cosas como las que hace él y yo no quiero hacer eso, ¿no? Nunca pensé que un físico se pudiera, pues, terminar dedicando a cosas de mecánica de fluidos, de mecánica de sólidos, de transferencia de calor, de materia activa, ¿no? Que a final de cuentas es a lo que me dedico, ¿no? De física de los deportes, de medios granulares, ¿no? Desgraciadamente, cuando estuve en el Instituto de Materiales, había precisamente, yo creo que eran nuestras épocas también, había mucho esta crítica hacia los que hacíamos fluidos, nos decían que no éramos materiales, ¿no? Y bueno, la verdad es que yo no encuentro por qué los fluidos no son materiales, a final de cuentas es un estado más de la materia y sigue diferentes leyes de comportamiento que nosotros utilizamos para describir pues, su respuesta, ¿no? A estímulos externos, ¿no? Pero a final de cuentas siguen siendo materiales. ¿En qué me ha servido, por ejemplo, en ciencia de materiales? Las cosas que yo más aprecié cuando estaba en la maestría precisamente fueron la mecánica estadística. La mecánica estadística tanto para después aplicarla para medios, para materia activa, para transferencia de calor, ¿no? En particular hay cosas muy, muy interesantes que yo no los había visto desde ese punto de vista cuando estudié transferencia de calor como ingeniero, pues simplemente te dan la fórmula y tú sabes cuál es la fórmula que utilizas para convección en tuberías, para cuando utilizas convección libre, forzada, convección, cambios de fase, ¿no? Cosas así. Y el aprender mecánica estadística me hizo abrir los ojos precisamente a otras cosas, ¿no? Entender de dónde sale la ecuación de Boltzmann, la ley de Stefan Boltzmann, ¿no? Por ejemplo, para radiación, ¿no? Saber cómo tratar, por ejemplo, un material que es discreto, ¿no? Empezar a hacer tratamientos de coarse graining, ¿no? Para a partir de entender qué pasa con un solo elemento, qué pasa si metes un montón y cuál es el comportamiento colectivo promedio, ¿no? Entonces, la verdad es que ciencia de materiales me abrió mucho el campo de visión respecto a la termodinámica, a la mecánica estadística, ¿no? A cómo hay otras herramientas teóricas que te pueden servir para tratar diferentes problemas. Y pues luego la verdad es que en fluidos tuve la fortuna de estar en el doctorado, tuve la fortuna de estar en un laboratorio en donde se hacían puros fluidos, ¿no? Y la verdad es que ahí no había gente de todas las formaciones, desde pues ingenieros, matemáticos, físicos, en donde pues todo el mundo aportaba algo, ¿no? Yo creo que la ciencia desde el punto de vista de los fluidos y ciencia de materiales no están tan alejados, ¿no? Durante estancia postdoctoral también me aventaron, ¿no? De hecho, yo firmé mi contrato de postdoc y después me dijeron, oye, ¿sabes qué? Pero también tienes que trabajar con esta persona que hace cosas de contacto de medios discretos, ¿no? Entonces, pues en ese momento fue cuando me di cuenta que toda la formación que había tenido, pues tanto de ingeniero mecánico como de ciencia de materiales, como de mecánica de fluidos, me daba un enfoque diferente de las cosas, para atacar los problemas de manera diferente. Entonces, trabajé en ese postdoc en un tema de contacto de materiales con superficies paternadas, y pues me di cuenta que la manera de pensar la normalización, por ejemplo, de mecánica de fluidos, te sirve para poder resolver ese problema de medios continuos de manera un poco más sencilla y no tener que hacer tantas simulaciones, ¿no? Esa es una de las herramientas principales que yo creo que la mecánica de fluidos me ha dado, es el trabajar con números adimensionales y poder reducir el número de variables para no tener que hacer tantas simulaciones, tantos experimentos y poder entender el comportamiento a partir de eso, ¿no? Entonces, creo que de cada una de las cosas, ¿no? Puedo decir que me ha complementado en mi formación, ¿no? Lo que más aprecio de mecánica de fluidos es el trabajo formal con números adimensionales y normalización de parámetros. Además, ¿no? De conocer las ecuaciones de Navier-Stokes, de la ecuación de la energía, de poder entender y platicar con alguien que trabaja sobre temas relacionados y tener una idea, ¿no? No empezar desde cero. No sé si más o menos eso era lo que esperabas que comentara, Felipe.
No, muchas gracias. Solo lo que sea, solamente quería que saber cómo considerabas que esta formación de materiales era importante, ¿no? También para ti, pues, por la cercanía que tienen con nuestros posgrados aquí en el Instituto de Física. Muchas gracias, Sí, René. yo creo que, digo, actualmente estamos haciendo trabajo multidisciplinario, ¿no? Entonces, no creo que, digo, tienen que separarse por cuestiones administrativas, pero en cuanto a la aplicación de conceptos, creo que estamos muy cercanos, ¿no? Muchas gracias. No, a ti. Doctor René Ledesma, no me queda más que agradecerle infinitamente que haya aceptado nuestra invitación. Muchísimas gracias por esta tan interesante plática y le pido a los presentes que por favor abran sus micrófonos y le brindemos un fuerte aplauso al doctor René. Muchas gracias. No, de verdad les agradezco el espacio, la atención y poder platicar con ustedes es extremadamente enriquecedor, ¿no? Saber que, pues tener retroalimentación de lo que estamos trabajando, ¿no? Así es, doctor, muchísimas gracias. También comentarle que, bueno, desde que yo inicié los seminarios, creo que esta es una de las pláticas que más preguntas ha tenido y en la cual los estudiantes han participado más. Y eso me da mucho gusto y felicito a cada uno de ellos por tener esa iniciativa de poder participar. Eso quiere decir que es un tema bastante interesante y que los estudiantes están justamente interesados en conocer más acerca de esto. Entonces, muchísimas gracias, doctor. Pues no me queda más que despedirnos de este seminario. Muchísimas gracias por su participación. Les pido también que sigamos con la difusión de las características para poder ingresar a la maestría en ciencias de materiales y en física, para que cada uno de nosotros hagamos esa difusión y podamos tener pues mayor cantidad de alumnos en nuestros posgrados. Pues sin más, les agradezco mucho su participación y pues nos vemos el próximo viernes con un tema más de investigación. Muchísimas gracias a todos. Que tengan un buen fin de semana. Gracias. Bueno, yo nada más quería decirles que, digo, si hay un montón de preguntas y cosas así, creo que eso hay que agradecérselo a Felipe porque los temas que está trabajando en el laboratorio Brains Lab son extremadamente sexys, ¿no? Entonces, de verdad, vayan a darse una vuelta, pregúntenle, ¿no? Yo sé que a lo mejor y me va a odiar, va a decir, no, me mandaste a todo el mundo, pero de verdad tiene cosas muy interesantes que está haciendo, ¿no? Y necesita más manos y más cerebros para trabajar al respecto, ¿no? Muchísimas gracias, doctor. Eso es muy cierto. Que estén muy bien. Cuídense mucho. Hasta luego. Hasta luego.